a temas de biología 5B. Los ciclos biogeoquímicos, el efecto invernadero y la desforestación. Empezamos. Ciclos biogeoquímicos. Estos se refieren al movimiento de los elementos. ¿Qué elementos? El movimiento del carbono, del nitrógeno, del fósforo, el hidrógeno y el oxígeno, que es el agua, ¿sí? El movimiento de estos elementos, carbono, fósforo, nitrógeno, el agua, entre los seres vivos y el medio ambiente, ¿sí? Aquí partimos con la regla de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces vamos a ver que todos estos elementos pasan de un ser a otro y luego a otro ser. Si por ejemplo la vaca se come a la planta tenía carbono, este carbono pasa a la vaca. La vaca es comida por el ser humano, el carbono que tenía la vaca en su cuerpo va a pasar al ser humano y así sucesivamente. El ser humano cuando muere, las bacterias lo desintegran y lo convierten en carboncito y el carbón pasa a formar parte del subsuelo. Y la planta nace, toma nutrientes del subsuelo, toma el carbón del hombre que se murió y lo mete a su cuerpo y así sucesivamente. Entonces vamos a ver los ciclos biogeoquímicos que tenemos. El primero es el ciclo del carbono. El carbono pasa de la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono es el agente principal para lo que es la fotosíntesis, para que las plantas hagan su fotosíntesis. De las plantas van a pasar a los herbívoros. Nosotros, por ejemplo, cuando respiramos, soltamos dióxido de carbono, ¿sí? Tomamos aire y exhalamos dióxido de carbono a través de nuestros pulmones. Entonces, ahí ese dióxido de carbono va a pasar al medio ambiente. Voy a ponerlo así. El dióxido de carbono está en el medio ambiente. Este es el dióxido de carbono. Este dióxido va a llegar a la planta. La planta va a tomar el dióxido de carbono, lo mete a su masa, a su biomasa. Este carbón va a estar en las plantas y de repente llegan los herbívoros y se comen las plantas. El carbono que estaba en la planta ahora pasa a formar parte de la ovejita, el carbono. Los organismos, cuando defecan o cuando mueren, el carbono que no utilizaron o el carbono que los conformaron va a pasar al subsuelo. ¿Por qué? Porque van a llegar las bacterias y lo van a empezar a descomponer. Las bacterias nos comen a nosotros propiamente. Empiezan a comernos y empiezan a desintegrarnos. Y dentro de lo que nos desintegran se convierte el carbono. El carbono va a formar rocas carbonatadas, ¿sí? Y estas rocas van a pasar a lo que es las plantas. También se puede generar petróleo, el petróleo lo pasamos a la industria y de la industria pasa al medio ambiente y así sucesivamente. Ese es el ciclo del carbono. Entonces, al morir los herbívoros y los carnívoros, el carbono va al subsuelo y vuelve a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Pasamos al siguiente ciclo. Otro de los ciclos es el ciclo del nitrógeno. Ahí en la animación estamos viendo el nitrógeno líquido. Cuando lo congelan y le meten presión, lo pueden volver un poquito líquido, ese gas. El nitrógeno está en el medio ambiente. El nitrógeno pasa de la atmósfera en forma de N2, de nitrógeno, a las bacterias nitrificantes. Las bacterias nitrificantes van a convertirlo primero en amonio, luego en nitritos y luego en nitratos. Y los nitratos son los que comen las plantas. Estas las transformarán en nitrato, que es absorbido por las plantas y de ahí a los herbívoros. Los herbívoros al morir o al ser comidos por otros, el nitrógeno pasa al cuerpo de un cuerpo a otro y al defecar o morir se convierte en alimento para las bacterias. Las bacterias van a consumir la materia orgánica, lo van a convertir en amonio y luego van a llegar otras bacterias, comen el amonio y sueltan nitritos. Es como si fuera su alimento el amonio y su desecho, su popó, su pis, los nitritos. Y los nitritos son alimentos para otras bacterias que van a soltar los nitratos. Y los nitratos son alimentos para las plantas. Y el nitrógeno pasa a la planta y de la planta a los animales, de la planta para acá y así. Ese es el ciclo del nitrógeno. ¿Dudas allí? No. ¿No? Siguiente ciclo, el ciclo del fósforo. El fósforo es el elemento que está en forma sólida, ¿sí? Los otros que hemos visto son gaseosos. El fósforo
es absorbido por las plantas porque está dentro de los minerales de la tierra. Y de ahí de las plantas pasa a formar parte de las plantas son comidas y de ahí el fósforo pasa a los herbívoros. Y los animales al defecar o morirse regresan el fósforo al subsuelo, el fósforo pasa a la planta, de la planta a los animales y así. Cuando el fósforo es arrastrado en el fondo marino, hay mucho fósforo que es comido por algas, las algas por los peces por las aves o por otros peces y así al defecar o al morir van a formar parte del fondo y se regresa el fósforo al subsuelo. ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver el ciclo, otro ciclo, el del agua, que incluye el carbón, el oxígeno y el hidrógeno. Es el más difícil. El agua de los mares se evapora, las nubes se precipitan, llueve y el agua escurre. Todos los seres vivos tomamos agua, lo metemos a nuestra biomasa y la sacamos por la transpiración o por medio de nuestros desechos, cuando vamos a orinar o cuando hacemos nuestras necesidades. Y esa agua regresa al medio ambiente. El sol calienta el agua, se evapora, se condensa y se precipita. Y así va dando vuelta. ¿Ok? Esos son los ciclos biogeoquímicos. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Siguiente, el efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento de la superficie terrestre debido a la absorción de la radiación infrarroja por parte de los gases de efecto invernadero. Nuestra Tierra tiene una atmósfera y esta atmósfera hay gases que absorben el calor, ¿sí? Y este calor se refleja y se atora aquí en estos gases. Uno de los gases es el dióxido de carbono y otro es el fluorocarbono. Y aquí se acumula el calor y este calor lo regresa. Gracias a esto nuestro planeta no se enfría, tiene un efecto de invernadero, es calientito, ¿sí? Y ahí vivimos felices todos los seres vivos en lo que es la biosfera, ¿sí? Todo lo que hay. Sin embargo, debido a que nosotros hemos estado quemando muchos combustibles fósiles, se ha aumentado la producción del dióxido de carbono, ese aumento de ese gas de dióxido de carbono ha provocado el calentamiento global en 1 grado centígrado. Y este aumento de 1 grado centígrado está provocando el derretimiento de los glaciares. Y estos glaciares, al derretirse, empiezan a generar problemáticas. ¿Qué problemas? Vamos a ver qué problemas. El efecto invernadero ha generado el mayor calentamiento de los mares. Al haber mayor calentamiento de los mares, por ejemplo, los mares son salados, pero los hielos es agua sin sal. Cuando se derriten, esta agua sin sal llega a los mares y provoca que haya más evaporación. El agua salada, la sal, se funde a los 800 grados centígrados. Cuando el agua está salada, al sol le cuesta trabajo evaporarla, ¿sí? Pero si reduzco la salinidad con agua de los casquetes polares, esta salinidad se reduce y el sol puede calentar y generar muchas nubes, que es por eso que tenemos las grandes lluvias y huracanes. Y va a provocar el derretimiento, aumento del mar y más huracanes, más lluvia, ¿sí? Esto también trae como consecuencia que el derretimiento de los casquetes polares, que se muera el fitoplancton. El fitoplancton nos ayuda para consumir dióxido de carbono. Se muere el fitoplancton y hay aumento de gases. Y también va a haber las sequías. El calor va a provocar mayores vientos que se llevan a las nubes y va a haber que no llueva tanto en unos lugares. Y las plagas, van a aumentar las plagas porque las plagas buscan donde hay comidita y donde van a buscar comida es en nuestros sembradíos. ¿Okay? Estos son problemas del efecto invernadero. También otro de los problemas que tenemos como seres humanos es la deforestación. La tala inmoderada de los árboles y los asentamientos humanos ha provocado la erosión de los ecosistemas. Por ejemplo, los bosques ayudan a controlar el agua. Cae el agua y los mismos árboles absorben, las raíces no ponen una barrera natural para que el agua no escurra. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una tala inmoderada de los árboles, cortamos todos los árboles, dejamos el cerro pelón, el sol erosiona, calienta, cuartea la tierra y cuando llegan las lluvias existe un desbordamiento de ríos porque no hay una barrera natural que impida que el agua se deslice. Y de ahí vienen las inundaciones. Todo esto debido a una gran deforestación. ¿Dudas hasta allí? No. ¿No? Está re No. fácil, ¿verdad? Vamos con las preguntas. Pregunta 1.
Son los ciclos indispensables para la vida o biogeoquímicos. Son ciclos de nitrógeno, del oro, del agua, los ciclos de nitrógeno, del oxígeno, del potasio, los ciclos del potasio, del carbono, del agua, los ciclos del carbono, del nitrógeno y agua. Carbono, nitrógeno y agua. Inciso D, exactamente. Siguiente pregunta. La región de la Tierra ocupada por los seres vivos se llama ionosfera, litosfera, mesósfera, biosfera, exósfera. Biosfera, ¿no? La biosfera. Ahí es donde están todos los seres vivos, ¿sí? Siguiente. 3. El CO2, dióxido de carbono, es un gas que produce el efecto invernadero. Sin embargo, una de sus funciones más importantes es ser soluble en agua, conducir la electricidad, ser precursor de la fotosíntesis y ayudar a la respiración. Pues Ser precursor de la fotosíntesis. Ser precursor de la fotosíntesis, ¿sí? Es lo que toman las plantitas para hacer su fotosíntesis. 4. El uso de la ciencia ha favorecido la minería y por ende ha impulsado la industrialización de los países. Sin embargo, esta actividad extractiva provoca graves problemas de contaminación. Son consecuencias de la minería sobre el ambiente, todas estas que están ahí, excepto una. ¿Cuál es? Producción de residuos, extracción de minerales, efectos de la responsabilidad ambiental, asentamiento de poblaciones de mineros. La C. La C. Efectos de la responsabilidad ambiental. Porque si fuera responsable no habría problema. ¿Okay? Siguiente. Las plantas termoeléctricas, la ganadería, el uso de combustibles fósiles, la tala inmoderada generan acumulación de gases en la atmósfera que tienen un impacto ambiental de efecto invernadero. Los siguientes enunciados describen los efectos de la acumulación de dichos gases, excepto el aumento de huracanes, de fitoplancton, de sequías o aumento global de plagas. Todos estos provocan la sequía, excepto uno. Es el aumento de fitoplancton, ¿sí? Bien, muchachos, les vamos a dejar entonces hasta allí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No. ¿No? Bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Nos vemos el viernesito, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, igual. Y contesten las guías.